Bueno amigos, como buen aficionado a la música de gaita, eh, no podemos pasar un día sin tocar. Pensaba que no podría tocar, ayer no pude tocar porque llovió bastante. Y bueno, al hilo de reflexiones gaiteriles o musicales, en este caso de gaita, eh, quiero hablar de esas canciones o esos temas que estimulan en algunas personas el interés por la historia que hay detrás de la canción. Y detrás de la canción y de la melodía suele haber historias de la historia. Concretamente, hoy he tocado dos temas, uno irlandés y el otro escocés-irlandés. No lo sé exactamente, ni tampoco lo saben los musicólogos. Uno de ellos sí es irlandés, 100%, que es She Moved Through the Fair, de Donegal, condado de Donegal, noroeste de Irlanda, al lado del Ulster no británico, del Ulster irlandés de la República de Irlanda, zona muy católica y zona muy gaélica. Bueno, y después he tocado también The Mermaid's Song, que es la canción de la sirena, que es una tune probablemente escocesa y que también tiene una versión irlandesa. Son temas muy antiguos y temas muy bonitos que se disfrutan tocando y a mí me encanta tocarlos. Pero el asunto está en las historias de las tunes en las que hay historia detrás. Y en este caso quisiera centrarme en las guerras jacobitas. Tenía ganas de hacer un pequeño vídeo y después quizás haga alguno más inextenso. ¿De dónde me viene a mí esta afición a la historia de Escocia? No de Irlanda, ahora sí de Irlanda, desde que escuché The Fields of Athenry y me sensibilizó. Pero de Escocia, ¿de dónde me viene? Pues me viene desde chico, por niño, porque yo leía a Sir Walter Scott y me gustaba la música de gaita. Y entonces tuve siempre un gran interés por Escocia. He estado allí, he disfrutado de sus tierras y de su whisky y de su cerveza. De su whisky no me quiero acordar porque mejor ni comentarlo en este medio. Pero quisiera hablar de la época de la Revolución Gloriosa que promovió, bueno, gloriosa ni revolución, que promovió de las guerras jacobitas posteriores. Se llamaron jacobitas porque se destronó a Jacobo II. Jacobo es, para que nos hagamos una idea, James, Iago, Jacques, Jacobo, Jacob, es el mismo nombre, es Santiago, Santiago. Bueno, pues Jacobo II, descendiente directo del rey Carlos I, pero ahora hablaré de Carlos I. Vamos a Jacobo. ¿Por qué se originaron las guerras jacobitas? Pues bueno, eso va de 1688 a 1746, donde ya es derrotado definitivamente el bando jacobita, en esta ocasión comandado por el famoso Bonnie Prince Charles, Carlos Estuardo, no sé cómo se llama, Charles James Stuart o algo así, bueno, del clan Estuardo. Pero debo decir, sin pasión ninguna, que realmente era el clan legítimo, la línea legítima dinástica. Todo se inicia en tiempos de Carlos I. Se enfrentan dos sociedades. Aquí no hay una invasión de Inglaterra a Escocia, no. Aquí lo que ocurre es que una sociedad convulsa, como lo era entonces también la sociedad en España, en Francia, en Italia, en Alemania. Alemania no existía, eran los príncipes palatinos. Pues ¿qué ocurría? Ni Italia tampoco existía, eran príncipes, condes, etc. España sí existía, y Francia también, y Inglaterra también. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues todo se remonta
a Carlos I. Carlos I, el famoso rey de Inglaterra y de Escocia y señor de Irlanda, era Estuardo y era católico, por lo menos aparentemente era católico, o mejor dicho, en su interior era católico, aunque tenía problemas con la sociedad del Parlamento, sobre todo los liberales, los Whigs, que eran puritanos, luteranos, de la línea radical, mientras que los Tories le apoyaban. A Carlos I no le apoyaron descaradamente, pero sí le apoyaban, y tuvo un ejército Tory formado por ingleses, escoceses, irlandeses, que combatió a Cromwell. Pero bueno, eso es otra historia. Yo quiero hablar de la revolución, la mal llamada Revolución Gloriosa, de dónde viene, y la causa jacobita, los derechos que tenían al trono. Bueno, pues Jacobo II era formal rey de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda. ¿Qué ocurre? Que los protestantes luteranos no podían soportar un rey católico, intentaron varias veces derrocarlo, pero nadie se debe quejar en las Islas Británicas de lo que sucedió, pues fueron los parlamentarios los que trajeron a un extranjero, que era Guillermo de Orange-Nassau, estatúder de los Países Bajos, de las Provincias Unidas, no sé cómo se llamaban, enemigos, por cierto, nuestros de España a hierro, y el propio Parlamento de Escocia le invitó como rey, y el de Inglaterra. Los protestantes luteranos, y porque los anglicanos, curiosamente, la mayor parte de ellos eran Tories y eran defensores de la causa jacobita. Por tanto, volvemos a ver ingleses, escoceses, irlandeses en un bando, y en el otro ingleses, escoceses e irlandeses. Por tanto, estamos ante guerras civiles, guerras entre hermanos, entre semejantes. Bueno, perdón. Jacobo II fue destronado por su hermana o hija, no sé si era su hija o su hermana en este momento, tampoco es importante, porque era de la misma línea dinástica, que era Estuardo, casada con Guillermo, que sería Guillermo III de Inglaterra, que debería haber sido rey consorte, y tenía una rama, Estuardo, no sé si era su abuela, o sea, por línea materna, o su madre. Creo que era su madre, que era Estuardo. Bueno, pues resulta que Guillermo III nunca aceptó ser consorte, y desde el principio fue rey de Inglaterra. Además para mí fue bueno, no voy a decir mal porque yo no, es por simpatía, ¿no? Pero por simpatía me es antipático Guillermo como su estirpe, los Orange-Nassau. Bueno, pues eso es lo que sucedió, y curiosamente a través de esa época convulsa en las Islas Británicas, hubo guerras en Irlanda, hubo guerras en Inglaterra, hablamos desde 1688 hasta 1746, son bastantes años de conflicto, de continuo conflicto. Tories, Whigs, católicos con anglicanos, formaban el mismo bando, y luteranos, protestantes, puritanos en el otro. Bueno, y gente que también buscaba su beneficio. Y claro, esa época dio lugar a muchos temas musicales, como es normal, muchos poemas, muchos escritores que se inspiraron, entre ellos el Walter Scott, posteriormente a las guerras jacobitas, Robert Burns, todos esos escribieron sobre el tema, hicieron poemas, y en su tiempo, en la misma época, hubo una prolífica cantidad de canciones, melodías, temas, y bueno, y eso es lo que quería decir en este vídeo, sencilla y llanamente. Y bueno, que no todo es lo que parece, hay que entrar detrás la historia, detrás las historias, detrás de la historia. Feliz día, amigos.